se encuentran pues instituciones de investigación, organizaciones del sector público y privado, universidades, instituciones gubernamentales, financieras, empresariales y las redes y sistemas nacionales y regionales vinculados al sector agroalimentario. Son muy importantes las opiniones que ustedes puedan tener en esta videoconferencia. Les recuerdo que estamos en un sistema Webex y les pedimos por favor que todos sus comentarios, sus dudas, nos las envíen por chat para que nosotros vayamos sistematizándolas y se las podamos entregar a los conferencistas para que ellos respondan a estas dudas o hagan algún comentario sobre lo que ustedes están viendo. A continuación, vamos a dar inicio a la videoconferencia. La primera conferencia es ¿hacia dónde van las políticas agroalimentarias en el mundo? Estaría a cargo del gerente del Centro de Análisis Estratégico, Rafael Trejos. Él trabaja en este centro desde 1990. Es miembro de la Red Latinoamericana de Comercio y profesor de posgrado en el Instituto del Servicio Exterior y en la Universidad de Costa Rica. Como gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, coordina la realización de estudios prospectivos sobre temas críticos para la agricultura, de análisis sobre políticas públicas y modernización institucional para la agricultura. Es coordinador por IICA del Grupo de Trabajo Interagencial, en donde participa IICA, CEPAL y FAO, y responsable del informe anual conjunto sobre tendencias de la agricultura y de desarrollo rural. Ha sido consultor para diversas organizaciones internacionales y autor o coautor de numerosas publicaciones. Los dejo con Rafael Trejos. Adelante, Rafa, por favor. Gracias, Leticia. Muy buenos días para todos los participantes en esta videoconferencia. Como Leticia anticipó, vamos a hablar un poco de hacia dónde van las políticas agroalimentarias en el mundo y cómo debe anticiparse América Latina ante esta tendencia. Es la siguiente, por favor. Básicamente voy a dividir mi charla en cuatro secciones. Una, vamos a analizar un poco las principales condiciones que están caracterizando el entorno y determinando las políticas agroalimentarias del futuro. En segundo término, vamos a ver algunas de las preocupaciones que están gravitando o que van a gravitar sobre las políticas. En tercer parte, vamos a analizar cuáles son las expectativas, qué es lo que están definiendo como políticas los llamados grandes jugadores en el comercio, en la producción y el comercio agroalimentario mundial, y finalizaré con algunas consideraciones sobre implicaciones para América Latina de lo expuesto en los 3 puntos anteriores. La siguiente. La siguiente. Hay 3 factores fundamentales que están gravitando en el entorno y que van a definir, digamos, la orientación de las políticas agroalimentarias del futuro. La primera, como Leticia lo anticipó también en su introducción, es que la economía mundial se está desacelerando. Todas las estimaciones que se están haciendo periódicamente actualizando las tendencias de evolución del producto de las principales economías muestra una tendencia hacia la baja. Esta desaceleración no solo producto de la situación de la Unión Europea, sino también de una tímida recuperación de la economía de los Estados Unidos, y que adicionalmente se complica porque los BRICS, los países llamados emergentes, que eran los que se estaban convirtiendo o se habían transformado en el principal motor de la economía mundial en los últimos años, con tasas de crecimiento muy elevadas, han empezado a acelerar su crecimiento, especialmente, como se mencionó, China, India y Brasil en nuestro continente.
Un segundo factor del entorno es que los precios de los productos básicos que se estima van a mantenerse altos durante toda la década, pero en los últimos meses han observado una tendencia, en el primer semestre del 2013, una tendencia hacia la baja. Esta tendencia hacia la baja está reflejando dos cosas fundamentalmente. Una es la propia desaceleración que se está mencionando como primer factor. Esta desaceleración se vincula muy fuertemente a la desaceleración del crecimiento de China, pero también, a diferencia de los años anteriores, se estima en el 2013 vamos a experimentar cosechas récord en algunos de los países importantes, y eso ha estado determinando que los precios observen una tendencia hacia la baja. La siguiente. La tercer factor, digamos, importante a considerar en el entorno es que hay una gran concentración, y esa concentración se aprecia crecientemente en muy pocos países en el comercio, los denominados big players o grandes jugadores. En efecto, hay 10 países que concentran el 50% de las exportaciones agroalimentarias a nivel mundial, como se puede ver en la gráfica, y hay 10 países que están concentrando más del 50% de las importaciones agroalimentarias a nivel mundial, donde en las importaciones agroalimentarias China se está perfilando como el principal importador. Representa el 9% en los últimos años, en el periodo del promedio del 2010 al 2012 representa el 9%, cuando anteriormente representaba solamente el 1% de las importaciones mundiales. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto y lo hemos apreciado en los últimos años con la creciente variabilidad climática, y es que cualquier cosa que pase en estos grandes jugadores afecta su participación en el comercio mundial, y eso se repercute inmediatamente en los precios de los productos de los principales commodities a nivel mundial, y es a través del comercio el principal canal de transmisión de la crisis que se pueda presentar en estos países. Entonces, muy importante lo que pasa en estos países, porque, digamos, lo vimos con lo que pasó con la sequía importante en los Estados Unidos en el año 2012, y que se repercute en los precios del maíz inmediatamente, y en la participación de los Estados Unidos en las exportaciones mundiales de maíz. Estados Unidos es el principal país exportador mundial. O lo vimos hace unos pocos años en Rusia, cuando tuvo problemas de sequía importantes y estableció una serie de prohibiciones a las exportaciones de trigo, y que eso inmediatamente se repercutía en los precios internacionales. La siguiente. El problema de la concentración es más preocupante, digamos, cuando se ve a nivel de productos, porque la concentración es mayor a nivel de los principales commodities. En efecto, si vemos las exportaciones de arroz, hay 5 países encabezados por Tailandia que concentran el 77% de las exportaciones mundiales de arroz. Si vemos las exportaciones de maíz, para los últimos, del periodo promedio de los últimos 2 años, hay 5 países que concentran el 75% de las exportaciones mundiales de maíz. En el caso de soya, 5 países concentran el 93% de las exportaciones de soya, encabezados por Estados Unidos, pero con participación importante ahora de Brasil y Argentina y de Paraguay y también de Canadá. Y finalmente, las exportaciones de trigo, hay 8 países que concentran el 80% de las exportaciones de trigo. La siguiente. Una segunda consideración sobre las políticas es que hay algunas preocupaciones que van a estar gravitando sobre las políticas agrícolas. Una primera preocupación es cómo alimentar a la demanda creciente mundial. Resulta que la población mundial está creciendo con cierta aceleración.
los ingresos están creciendo a nivel mundial, esa población creciente va a demandar más alimentos y hay una restricción de la oferta porque hay una restricción creciente de recursos naturales y entonces hay un dilema de cómo alimentar la demanda creciente. Dentro de esta demanda creciente hay unas características que hay que considerar muy significativas. Te diría que pasemos a la siguiente lámina. Y es que ese crecimiento importante de la población mundial que se está urbanizando también crecientemente, que va a tener mayores ingresos, está configurando un fenómeno importante que es un desarrollo de la clase media mundial. Y ese desarrollo de la clase media mundial va a tener un impacto determinante en el consumo mundial de alimentos, porque cambia la estructura de su consumo, demandan más proteínas, demandan alimentos de más calidad, alimentos más procesados, etcétera. Y ese crecimiento importante de la clase media mundial se está dando fundamentalmente, o se espera que se dé fundamentalmente en los países en vías de desarrollo. De hecho, se estima que de aquí al 2022, la clase media mundial en los países en vías de desarrollo crecerá en un 110%, mientras que solamente crecerá un 12% en los países en los países más desarrollados. Volvemos a la anterior lámina, por favor. Una segunda consideración es que va a haber mayor peso de las preocupaciones ambientales, la mayor variabilidad climática que hemos observado en los últimos años y es creciente que se sucedan eventos climáticos extremos y todos los impactos del cambio climático van a determinar que se consideren mucho más importantemente las preocupaciones ambientales a la hora de definir políticas agrícolas. Habrá una mayor preocupación donde eso se reflejará en un mayor peso de normas que regulen, por ejemplo, la huella de carbono, la huella hídrica y la incorporación de preocupaciones ambientales a la hora de definir las políticas agrícolas van a afectar la competitividad de determinadas empresas y sectores. Hay una creciente preocupación por lo que se denomina como la emergencia de un proteccionismo verde y generalmente las políticas van a estar crecientemente incluyendo nuevas regulaciones e incentivos verdes. Una tercera consideración de las cosas que gravitarán sobre las políticas agrícolas es que va a haber una preocupación creciente por lo social, básicamente por el empleo y la desigualdad. Todos estamos conscientes, porque leemos las noticias a diario, de que la desaceleración de la economía mundial ha generado un desempleo creciente. Y más preocupante es que las políticas de reactivación que se están ensayando, por ejemplo en Estados Unidos, están generando crecimiento de la producción, pero ese crecimiento de la producción no está generando empleo. Y entonces hay una preocupación social sobre el empleo. Y vamos a ver con algunas políticas, por ejemplo, en la Unión Europea están privilegiando la creación de empleo como parte importante para evaluar las políticas agrícolas. También la desigualdad. La desigualdad es un fenómeno importante porque se identifica la desigualdad como un obstáculo importante para el desarrollo y se estima que el modelo, los resultados del modelo que se ha ensayado en la mayoría de nuestros países en los últimos años ha ido incrementando las brechas de desigualdad. Una cuarta consideración es que va a haber cambios en la matriz energética. La producción de biocombustibles seguirá creciendo, fundamentalmente porque las necesidades de energía se estima que aumentarán en un tercio de aquí al año 2035 y hay cambios esperados en la matriz energética, sobre todo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se estima que cambiará y el 30% del consumo estará suministrado por el llamado gas natural o shale gas, y eso está configurando un cambio importante en la matriz energética. Pero fundamentalmente desde el punto de vista de la agricultura, eso implicará mayor demanda para la producción de biocombustibles. Una quinta preocupación
que gravitará es la preocupación sobre las condiciones macroeconómicas y financieras. De hecho, la crisis avivó las preocupaciones macroeconómicas y financieras, y la crisis financiera ha afectado la financiación del comercio, el valor del dólar y otras monedas que están afectando la competitividad del comercio agrícola. Y finalmente hay un comercio, se espera un comercio que adquiere características diferentes, que ante el estancamiento de las conversaciones en la ronda Doha de la OMC, los países están apuntando más por acuerdos más parciales, acuerdos bilaterales, acuerdos plurilaterales, etcétera, y eso implica que estamos evolucionando hacia un comercio diferente, hacia un comercio más administrado. Hay un crecimiento que se está observando, los obstáculos no arancelarios al comercio, y hay un peso creciente de las economías en desarrollo en los flujos de comercio mundial. De hecho, las economías en desarrollo representar un 34% del comercio mundial en el 80, actualmente están pasando a representar entre el 47 y 48% del comercio mundial. Y hay países como China que están teniendo un rol emergente, creciente en el comercio. Y conforme crece la participación de China y de países en vías de desarrollo, está decreciendo la participación de los Estados Unidos y de la Unión Europea en el comercio. Otro elemento importante del comercio es que el comercio sur-sur está creciendo, pasó de un 8% en 1990 a más de un 24% en 2011, y otra tendencia importante es que se está regionalizando crecientemente el comercio. Hay mayor interdependencia, mayor evolución como resultado de la evolución de las cadenas de suministro internacionales. Se estima que el 30% del comercio mundial en este momento son reexportaciones de insumos intermedios según los datos de la OMC. Esto concluye con un gran desafío para futuro, para las políticas, es que vamos a tener que producir más para alimentar a una población mundial, una demanda creciente mundial, y hay que producir más con menos recursos, porque hay una restricción creciente de recursos, sobre todo de agua y de tierra adicional, y hay que crecer en forma sostenible con el ambiente, lo cual plantea un gran desafío en términos de investigación, innovación, transferencia de tecnología. Adelante. La siguiente. Otra tendencia que se observa en las políticas es que estamos evolucionando en la consideración de las políticas para la agricultura. Estamos poniendo más énfasis cada vez en las políticas para la agricultura y no necesariamente en las políticas agrícolas. Esto es un reflejo de que cada vez es más importante lo que se genera en otros ámbitos. Cuando hablamos de sanidad y inocuidad, lo que se genera en términos de salud, de educación, es más importante. Cuando hablamos de comercio, la intervención de los ministerios de comercio, de economía, es importante. Cuando hablamos de variabilidad climática, la relación con ministerios de ambiente, etcétera. Entonces, lo que sucede en la agricultura no solo depende de las políticas de la agricultura, sino que crecientemente depende más de lo que sucede en otros lados. De hecho, un manejo de una política de cambio por parte de los bancos centrales o los ministerios de Hacienda va a afectar más considerablemente, va a tener un impacto sobre la evolución de la agricultura que puede neutralizar inclusive políticas de fomento sectorial para determinados segmentos de la producción agrícola. Una segunda consideración es que el aumento de la variabilidad climática y los problemas que se reflejan de lo que pasa con la variabilidad climática en los grandes actores de la producción y el comercio y que repercuten en los precios, implica que vamos a tener que incrementar el manejo de los riesgos, más allá de los seguros para la agricultura. Hay que desarrollar mayores mecanismos de manejo de los riesgos.
También se está planteando en muchos países, en muchas regiones, estrategias de crecimiento verde, impulsos a la bioeconomía, a la mayor consideración de la utilización de la biomasa, etcétera. En nuestros países, las Naciones Unidas tuvieron recientemente la conferencia de Río +20, donde se plantea como estrategia un crecimiento más verde de la economía, y eso va a influir en las políticas para la agricultura. Hay que recordar que todas las reformas que se hicieron en nuestros países, las reformas estructurales que se hicieron en nuestros países cuando salimos del modelo de sustitución de importaciones hacia un modelo de promoción de exportaciones, tenían como uno de los objetivos principales era reducir el sesgo antiagrícola que caracterizaba el modelo anterior. Y entonces las reformas anteriores se caracterizaron exitosamente por reducir el sesgo antiagrícola. Pero resulta que a raíz de la crisis de los precios de los commodities y problemas de la seguridad alimentaria que se generaron por los altos precios de los productos básicos, están empezando a generar medidas de protección de frontera en los países. Y eso está revertiendo la disminución del sesgo antiagrícola, está volviendo a incrementar el sesgo antiagrícola, y eso es un tema importante que va a gravitar sobre las políticas. Y finalmente estamos ante cambios en un modelo de crecimiento en la postcrisis. La siguiente. Este cambio de modelo implica que estamos llegando a una etapa final de crecimiento, donde hay algunos factores que caracterizaron el modelo anterior que se están abandonando, y hay desafíos que emergen del nuevo modelo. Por ejemplo, el modelo anterior privilegiaba la acumulación de factores. El nuevo modelo es un modelo que se plantea un crecimiento basado en el cambio tecnológico, donde el factor más importante es el conocimiento, y de ahí la importancia en la investigación, el desarrollo y la innovación. El modelo anterior se caracterizaba porque impulsamos fuertemente a la agricultura orientada hacia el sector externo, impulso al sector exportador, y los elementos de política y los instrumentos de política pretendían privilegiar eso. La crisis nos ha demostrado que hay una revalorización del mercado interno. Hay una revalorización del mercado interno. Los países que han tenido más éxito en combatir la crisis son aquellos que han privilegiado, han vuelto a poner sus ojos en el mercado interno. Y cuando pensamos que hay políticas que están implementando los países para reducir la inseguridad alimentaria, para disminuir la pobreza, etcétera, implica mayor poder adquisitivo, más salarios, más consumo, etcétera, que se convierte en un aliciente para la revalorización del mercado interno. Eso no quiere decir que vamos a abandonar las exportaciones, pero quiere decir que no tenemos que dejar, digamos, desvalorizado el enfoque de la importancia del mercado interno. Y finalmente, y esto es importante, en el modelo anterior el Estado actuaba como un factor clave, como un actor clave en la producción y asignación de recursos. En el nuevo modelo se le está planteando al Estado que sea proveedor de bienes públicos fundamentalmente. Eso es decir, que tiene que tratar de combatir las fallas de mercado, impulsar mercados más modernos, más transparentes, etcétera, mejores instituciones, invertir más en investigación, desarrollo e innovación. Y también la crisis reciente ha rescatado la necesidad de tener políticas de intervención necesarias que se han ido abandonando en los últimos años. Siguiente. Ante esta alternativa, ¿qué es lo que están pensando esos grandes jugadores en la producción y el comercio mundial? Entonces vamos a hacer una rápida revisión de lo que está pasando en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, en Rusia, en Brasil y Argentina. La siguiente. Vamos a pasar rápidamente por una revisión de lo que están haciendo las políticas que se están planteando en esos países. Pero importantemente hay que quisiera detenerme en destacar en el resultado del último informe de la OECD sobre los términos de los apoyos a la agricultura, y es que a partir de que se suscribió
la Ronda Uruguay, y se conformó la OMC, los países se comprometieron a ir reduciendo sus apoyos a la agricultura, y la tendencia histórica es que los apoyos a las producciones agrícolas han venido disminuyendo sustancialmente como porcentaje. Sin embargo, y ahí tenemos la referencia a lo que pasó en el 2011 y en el 2012 en ese gráfico, en el último año los apoyos a la agricultura han vuelto a crecer. Los países han empezado a tomar medidas, mucho depende, mucho por las condiciones de crisis de los países más desarrollados, etcétera, de los países en vías de desarrollo por problemas de seguridad, de atender a su seguridad alimentaria, y proteger sus producciones, han repercutido en que los apoyos a la agricultura han subido en el último año con respecto, revertiendo la tendencia decreciente de los últimos años. La siguiente. Rápidamente sobre el Farm Bill, todos estamos enterados porque noticias de la prensa de lo que ha sucedido con la aprobación del presupuesto en los Estados Unidos y los debates que hay a nivel del Congreso en los Estados Unidos. Fundamentalmente, desde el punto de vista de la agricultura, la ley agrícola de los Estados Unidos, la llamada Farm Bill, es una ley que determina durante 5 años en qué va a invertir los Estados Unidos y qué van a apoyar en la agricultura de los Estados Unidos. Estaba vigente una Farm Bill del 2008 que venció el año pasado, y se ha producido todo un viacrucis con la nueva ley donde se han aprobado cosas. Hay una polarización política e ideológica a nivel de las cámaras en los Estados Unidos, donde fundamentalmente los corrientes identificadas con el Partido Republicano se oponen a lo que se llama la food stamps, o los apoyos a la alimentación y la nutrición, y defienden los apoyos directos a la agricultura, muchos reflejando situaciones de lobby de los grandes commodities en los Estados Unidos, y el Partido Demócrata y el gobierno tratando de apoyar más los programas de apoyo a la nutrición, llamadas food stamps. La siguiente. Esto no han podido ponerse de acuerdo. Precisamente hoy está anunciado un reinicio a nivel del Congreso de las discusiones sobre el Farm Bill, pero lo que se plantean como escenarios, porque ya venció el Farm Bill del 2008 en septiembre 30 pasado, y entonces nosotros vislumbrábamos 3 escenarios. Un escenario es que el llamado comité de la conferencia, que son representantes de ambas cámaras, y es donde se discuten las cosas que tienen que ver con ambas cámaras, el escenario es que pudiera llegar a un consenso sobre los 2 anteriores proyectos de ley, uno que aprobó el Senado y otro que aprobó la Cámara de Representantes, donde eso se ve poco factible porque hay una posición muy polarizada en las discusiones. Entonces se plantea 2 escenarios más viables. Uno es, si no se llega a acuerdo, es volver a la ley agrícola de los 40, la llamada ley permanente, que fue la ley que inició el proceso de los Farm Bills en los años 40. Y este escenario plantea unas grandes complicaciones de volver a una ley arcaica, porque es una ley que obedecía a condiciones prevalecientes en los años 40, que son muy diferentes de las condiciones que están vigentes en la actualidad. Por ejemplo, si se volviera a la ley de los 40, es decir, si no hay un acuerdo a nivel del Congreso, empezaría a regir, volvería a regir la ley de los 40. Y eso, por ejemplo, tiene implicaciones como las siguientes. Por ejemplo, en el sector lácteo, el precio de la leche
que empezaría a regir en los Estados Unidos de acuerdo a esa ley permanente, se estima que sería 4 veces mayores que los que están establecidos en la ley actual y sería aproximadamente el doble de los precios de mercado, porque en los años 40 había un mecanismo de protección, de apoyo al sector lácteo muy grande. Otra complicación, por ejemplo, es la ley actual, o el proyecto de ley actual, contempla, por ejemplo, pagos por $145 millones al año al gobierno de Brasil para evitar que Brasil ponga aranceles a la importación de Estados Unidos, y esto como resultado de un fallo en la OMC en contra de los subsidios inapropiados a la industria del algodón en Estados Unidos. Brasil llevó esto a la OMC, ganó el fallo, y entonces para evitar la aplicación de estos aranceles a la importación en Brasil, a la importación proveniente de Estados Unidos se comprometió a hacer pagos de un monto de 145 millones al año. Esto es un acuerdo, y esto tendría que darle frente a Estados Unidos. Pero resulta que eso no está contemplado en la ley de los 40, está contemplado en un nuevo proyecto de ley, pero si entra a regir a los 40, había un problema de que Estados Unidos no podría cumplir con esos compromisos internacionales. La tercera opción es extender el Farm Bill actual, el que venció en septiembre 30. Esta es la que se plantea como una opción más viable, es decir, es no hacer nada y simplemente dar una extensión a la ley anterior, pero hay algunas complicaciones que se derivan de eso por algunas críticas que se ha hecho al Farm Bill del 2008. Siguiente. Es importante considerar que las ayudas internas, por ejemplo, en los Estados Unidos, se han ido cambiando. A través de los Farm Bills, que se han ido aprobando cada 5 años, han ido cambiando, se han ido disminuyendo el apoyo a los productos básicos, y todos los programas de investigación, apoyos a la innovación y todo en los Estados Unidos están dentro de los apoyos a los productos básicos. En efecto, por ejemplo, el Farm Bill del 2002, los programas de apoyo a los productos básicos se llevaban el 25% del presupuesto global. Las previsiones para el año entrante es que los programas básicos se van a llevar solamente el 15%, es una rebaja a través del tiempo del 10% en la asignación de productos básicos, mientras que los apoyos a la nutrición y a la alimentación, que eran el 67% en el Farm Bill de 2002, ahora se plantea que sea el 73%. Entonces ha habido una disminución del apoyo a los productos básicos, apoyan los recursos para alimentación y nutrición, se está incrementando crecientemente los fondos para los programas de seguros, y en las discusiones actuales está si se continúa o no los subsidios a los biocombustibles que estuvieron en el Farm Bill del 2008 y que ya vencieron. La siguiente. Es importante considerar que los apoyos, la disminución de los apoyos a los productos básicos en Estados Unidos no obedecen necesariamente a cambios en las políticas, sino es producto de la situación mundial donde los precios de los commodities han ido creciendo. Y eso se refleja en que los ingresos que reciben los agricultores de los Estados Unidos han ido creciendo por efecto de los precios mundiales. Y entonces, al tener más ingresos provenientes de la venta de sus productos, los agricultores americanos reclaman menos apoyos a la agricultura. Entonces, es un elemento importante a ser considerado. Siguiente. La Unión Europea está discutiendo una nueva política agrícola común para el 2014-2020. Esa política agrícola común básicamente sigue la discusión en torno a 2 pilares. Es importante destacar que la política agrícola común tiene décadas de evolución y ajuste, y la tendencia es que está avanzando hacia la sostenibilidad de la agricultura y reforzando la orientación hacia el mercado de la agricultura.
Esos dos pilares en los cuales se está discutiendo son el pilar, digamos, de apoyos a la agricultura, donde se está condicionando los apoyos a la agricultura en este nuevo proyecto, con políticas orientadas a estimular el crecimiento y el empleo en la agricultura. Hay una reducción progresiva de las ayudas, se establece una renta anual con un techo para los grandes beneficiarios, para que no accedan los grandes beneficiarios, que era una de las críticas que se hacía a la política agrícola común del pasado, e inclusive se define quiénes son los que pueden recibir ayudas a la agricultura y se define que son los agricultores activos. Esta definición de agricultores activos excluye a personas físicas o jurídicas cuya principal actividad no sea la agrícola. También incluye pagos para instalación de jóvenes agricultores para tratar de estimular que los jóvenes se queden en el campo y se dediquen a actividades agrícolas. Hay aumentos en inversiones en investigación e innovaciones, y esta es una de las grandes apuestas que está haciendo la nueva propuesta de la política agrícola común. Está estableciendo que como meta que para el 2020 el 3% del PIB, el equivalente al 3% del PIB de la Unión Europea se dedique a investigación e innovaciones, e inclusive hay una asignación para el periodo del 2014 al 2020 prevista de 4.500 millones de euros para fomentar alianzas público-privadas que fomenten la innovación. Se establecen también pagos ecológicos para asegurar la preservación y la recuperación de recursos naturales. Hay apoyos para la perturbación del mercado y hay principios de condicionalidad y de acoplamientos, y se incluye como elemento principal para definirlas como condicionalidad para otorgar apoyos a la agricultura, que las acciones creen empleo. El otro pilar es el desarrollo rural, que básicamente se mantienen en forma de programas plurianuales, y donde la característica más relevante es que se incluyen elementos de apoyo, refuerzo a zonas desfavorecidas o a problemas de producción que tengan, a producciones que tengan problemas especiales. La siguiente. Es importante, dentro de la nueva PAC que se establece como parte de la Estrategia Europea 2020, se establecen tres pilares importantes. Se parte del reconocimiento que Europa enfrenta un momento de transformación donde la crisis echó por tierra años de progreso económico y social, donde el proceso económico de la Unión Europea muestra debilidades estructurales y donde hay retos a largo plazo como el tema de la globalización, la presión por los recursos, el problema de envejecimiento creciente de la población europea, que esos problemas se van a intensificar. Y entonces reconoce que hay que establecer una estrategia que ayude a salir a la Unión Europea fortalecidos de esta crisis. Y entonces se plantea una estrategia que tiene tres iniciativas emblemáticas. Una que es crecimiento inteligente, que es el desarrollo de una economía basada en conocimiento y innovación. Como les decía anteriormente, hay una gran apuesta por esto. Un crecimiento sostenible que plantea la promoción de una economía que haga uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitivo, y un crecimiento integrador donde hay un fomento a la economía con alto nivel de empleo, cohesión social y territorial. Y el más importante, digamos, que es la iniciativa esta primera de crecimiento emblemático para el interés de los que están escuchando, plantea una agenda digital basada en Internet rápido, ultra rápido, aplicaciones interoperables, plantea una unión por la innovación que ayuda a afrontar los grandes retos, por ejemplo, como el cambio climático, eficiencia energética, de uso de recursos, y para reforzar los eslabones en la cadena de innovación. Y tiene un tercer elemento que se denomina Juventud en Movimiento, que está orientado a preparar mejor a los jóvenes para el mercado de trabajo y mejorar los niveles de educación e información en su mundo.
Adelante. Bueno, el otro gran jugador en el escenario mundial es China, que es un gran emergente que está desacelerando su ritmo de crecimiento, y ante esa desaceleración intenta cambiar el modelo. Los líderes chinos han reconocido que es necesario cambiar el modelo de crecimiento. Hay una transición hacia una economía de mercado que se plantea para el 2030 con un crecimiento más enfocado en el mercado interno. Y establecen un plan quinquenal del 2011 al 2015 con énfasis en el desarrollo científico, crecimiento inclusivo, aumentan los apoyos para la agricultura y hay una atención particular a la población rural envejecida, donde se establece inclusive políticas para bajar precios de insumos, para un nuevo régimen de pensión social para las zonas rurales. Adelante. Otro actor importante es Rusia, donde está experimentando un boom importante en el consumo. Es una economía que está en medio de reformas pactadas como parte de los requisitos de ingreso de Rusia a la OMC. Es una economía que ha mostrado una importante recuperación después del colapso del sistema soviético. Es una economía que posee gran potencial de recursos, tierra, agua, además energía barata, es importante, y está experimentando un boom de consumo importante, sobre todo en la clase y de la clase media, pero muy centrado en las ciudades principales. Y esto está captando, digamos, un importante elemento de expansión de la demanda por importaciones y por estímulo a la producción interna para abastecer el consumo doméstico. Esas reformas, como les decía, son impactadas, digamos, a raíz del ingreso de Rusia a la OMC en el 2011, y es una economía que plantea desafíos principales, tiene que enfrentar desafíos principales, como son la corrupción, el valor de la moneda y la volatilidad económica. Siguiente. En el caso de nuestra región, Brasil se destaca como potencia agroalimentaria. Hay una convicción de que los agronegocios son el motor de crecimiento de la economía. Hay un papel creciente desde el punto de vista de innovación, el papel de Embrapa. Hay una creciente dependencia del mercado chino para sus exportaciones, y parte de la desaceleración de la economía brasileña es porque se desaceleró la demanda de China por importaciones de Brasil. Brasil tiene problemas muy serios de infraestructura que están limitando la exportación. De hecho, recientemente la presidenta de Brasil anunció un gran programa de inversión en infraestructura, sobre todo ferrocarrilera. Resulta que las zonas de producción de Brasil están alejados de los puertos, y la infraestructura para sacar la exportación es la infraestructura carretera, y son carreteras limitadas, y provoca problemas de congestionamiento de filas de camiones que llevan productos de exportación hacia los puertos, que bloquean la infraestructura. Sin embargo, Brasil tiene una institucionalidad fortalecida, tiene a través de básicamente 3 vías. Tiene un ministerio para la agricultura comercial, que es el Ministerio de Agricultura. Tiene un ministerio para la agricultura de pequeña escala y para ver los temas de desarrollo rural. Y recientemente tiene el desarrollo de un mecanismo que se llama las cámaras sectoriales, como mecanismo de diálogo y concertación de políticas entre el sector público y el sector privado. Las políticas brasileñas básicamente están centradas en el crédito, en apoyo para comercialización y garantía de precios, y recientemente hay incentivos crecientes y regulaciones para afrontar problemas de cambio climático y cuestiones ambientales. Hay un programa, por ejemplo, para bajas emisiones de carbono en la agricultura brasileña. Siguiente. Esta es una lámina simplemente para mostrar cómo han ido evolucionando los apoyos a la agricultura. Este es en el caso de los granos, ¿sí? Donde se veía que antes, en el periodo entre el 66 y el 84, los apoyos, tanto de crédito rural como soporte a programas de apoyo a los precios de los productos, eran muy altos,
bajó entre el 86 y el 94 y siguieron bajando en el último periodo a partir de 1996, aunque en los últimos años se observa que los apoyos a los precios se han mantenido bajos y el crédito rural es el principal instrumento que está creciendo como apoyo para la producción agrícola. Siguiente. Finalmente, Argentina es el otrora granero del mundo que está perdiendo fuelle. Hay una creciente expansión de la soya a costa de otros cultivos, sobre todo granos, aunque no han caído mucho la producción de granos porque hay un gran avance en las productividades, como vamos a ver en la lámina que sigue. Crecientes restricciones a la producción y a las exportaciones como política gubernamental que está afectando negativamente a la producción agrícola. Hay políticas de apoyo que favorecen a la agroindustria, y entonces, por ejemplo, eso ha motivado que se exporte menos el frijol de soya, pero que sí se exporten más la soya procesada. Hay políticas de precios recientes que implican una vuelta a los controles similares a los que se observaban en la década de los 60 y los 70, y fundamentalmente se estima que estas elecciones que acaban de pasar el domingo reciente van a decidir si va a haber un cambio importante en la dirección de las políticas argentinas. La siguiente. Es importante para ver el tema que le interesa a la red Innoagro, y es que, por ejemplo, lo que se nota en ese gráfico, que el área, por ejemplo, en la producción de carne, de maíz de Argentina, la producción plantada en los últimos años ha decrecido un 37%, sin embargo, la producción de maíz ha ido creciendo sostenidamente, y fundamentalmente eso se debe al tema de inversión en ciencia y tecnología e innovación, porque los rendimientos se han duplicado prácticamente en los 10 años en la producción de maíz en la Argentina. Siguiente. Para concluir, voy a hacer algunas consideraciones sobre implicaciones de lo que hemos visto para América Latina. Creo que para América Latina, más para la parte norte de América Latina y menos para la parte sur de América Latina, la importancia de lo que sucede en Argentina es primordial, de lo que sucede en Estados Unidos es primordial, y entonces hay que seguirle la pista a lo que pasa en Estados Unidos. Hay una tendencia a reducir las ayudas internas que se ha ido manifestando en los últimos años, y eso es positivo porque se considera que beneficia a toda la sociedad, sobre todo cuando pensamos en problemas de seguridad alimentaria. Hay una necesidad de anticiparse al futuro, y fundamentalmente eso lo voy a tocar más en la siguiente lámina. Hay estrategias de reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria, y esas estrategias que están implementando los países van a implicar mayor demanda para alimentos en la agricultura en nuestros países, y entonces hay que anticiparse a eso. Hay que producir más para abastecer a la demanda internacional y a una demanda interna creciente. Hay que transitar de políticas sectoriales a políticas que son cada vez más de corte transversal, no son políticas exclusivamente agrícolas, y hay que desarrollar capacidad de resiliencia del sector ante los shocks económicos y climáticos, como han demostrado los impactos de la crisis económica o de la alta variabilidad climática en los últimos años. La siguiente. Y entonces, la siguiente. El mensaje final que quisiera dar es fundamentalmente que los países, como parte de sus políticas, tienen la necesidad de anticiparse en el futuro. Eso implica que es necesario que inviertan más en anticiparse, en análisis prospectivo, es decir, en tiempos de cambio como estamos ahora y de mayor incertidumbre, los países deben invertir más en análisis prospectivo para anticiparse al futuro y tomar mejores decisiones.
Hay que invertir mayores recursos en investigación, desarrollo e innovación. Esto implica que hay que pensar en evolucionar, que las políticas agrícolas estén enfocadas fundamentalmente en los INIAS, en los institutos que tienen que ver con la investigación, en referencia en la agricultura primaria, para pensar más en sistemas nacionales de innovación, que eso implica considerar una gama más amplia de actores, donde las universidades, el sector privado adquieren una mayor relevancia. Hay que considerar que la innovación no es solamente tecnológica, que hay innovación en procesos, en administración, en educación, en formas de hacer las cosas, que el papel de las políticas públicas básicamente es propiciar la innovación alrededor de las cadenas de valor orientadas hacia el mercado, y finalmente que hay que modificar marcos regulatorios para quitar obstáculos que hay para una mayor innovación en nuestros países. Finalmente, la siguiente, quiero concluir con una frase que se incluyó en la declaración del ministro de Agricultura del 2011, en la reunión del ministerial del 2011, y es que los ministros de Agricultura dicen que la innovación es la fuerza motriz para la competitividad y la sostenibilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición. Ha sido muy clara. Rafael nos ha presentado el gran desafío que tenemos en el sector agroalimentario, que es producir más con menos, tomando en cuenta el crecimiento del cambio tecnológico, la revaloración del mercado interno y cómo el Estado se convierte en proveedor de bienes públicos. También nos ha relatado la situación de la economía de los principales países que están vinculados con la agricultura y que están afectando al sector en su conjunto, como son Estados Unidos, los que están en la Unión Europea, China, Rusia, Brasil, Argentina. Y finalmente nos ha dado las implicaciones en América Latina y el Caribe, y nos dice que necesitamos invertir más en análisis de prospectiva, tener una mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación, y se refiere a la innovación no solamente tecnológica, sino también en procesos, innovaciones institucionales, y destaca el papel de los sistemas nacionales de innovación. Muchas gracias, Rafael. Ha sido muy completa tu exposición y muy clara. Y les recuerdo a todos ustedes que tenemos abierto el chat para que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Es muy importante que lo hagan para que podamos nosotros organizarlos y pasárselos a Rafael y después a Lorenz. Nuestra siguiente intervención le corresponde ahora a Lorenz Clerc. Él es doctor y es profesor asociado de la Universidad de Wageningen. Participa en el grupo de conocimiento, tecnología e innovación y es representante de esta universidad en la red Innovar. Él realiza estudios y hace docencia en los siguientes temas: la organización de la investigación agraria para optimizar su impacto, el desarrollo de sistemas pluralistas de extensión agraria, dinámicas de los sistemas de innovación agraria y el rol de los gestores sistémicos de innovación. Trabaja en diferentes países como Holanda, Inglaterra, Nueva Zelanda, Chile, Kenia, Ghana y Etiopía, y ha publicado más de 30 artículos sobre estos temas en revistas científicas, además de que ha hecho contribuciones a publicaciones del Banco Mundial y de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico y la UNCTAD. Lorenz Clerc tiene la palabra. Muy buenas tardes o muy buenos días. ¿Me pueden poner mis diapos, por favor? Si es posible. Muchas gracias. Bueno, fue muy interesante la presentación
sobre las tendencias, sobre lo que está pasando en el mundo y sus implicaciones para Latinoamérica. Y en la presentación también salió la importancia de anticiparse al futuro, tener un análisis prospectivo. Bueno, yo voy a hablar en mi presentación sobre cómo hacer eso, y eso tiene que ver con el tema de la inteligencia estratégica. Entonces no voy a dar un comentario al contenido de la presentación anterior, pero más bien voy a seguir y explicar cómo hacerlo, cómo se puede hacer. Bueno, este tema de la inteligencia estratégica tiene que ver con coordinación en los sistemas de innovación. Y como ustedes probablemente saben, en los sistemas de innovación hay muchos actores involucrados. Está el gobierno, los ministerios, diferentes agencias de apoyo a la innovación. También está la investigación científica, la extensión, el sector privado, los productores, los gremios, bueno, un sinnúmero de actores que tienen que colaborar. Y para eso es muy importante hacer coordinación. Bueno, como pueden ver en la figura, en la diapositiva, hay dos formas básicas de coordinación. Una forma es la coordinación administrativa, que más bien es la coordinación día a día, hacer funcionar bien, por ejemplo, las agencias de apoyo a la innovación, pero también está la coordinación de políticas, la coordinación del desarrollo de estrategias y de prioridades, y sobre esa forma de coordinación voy a hablar ahora, porque eso tiene que ver más bien con la inteligencia estratégica. Bueno, como pueden ver en la figura, la inteligencia estratégica tiene que ver con el futuro, tiene que ver con una visión al futuro, y también se trata de considerar que hay diferentes posibles futuros, y como sistema de innovación hay que saber dónde vamos, cuáles son las opciones y cómo nos podemos preparar para las diferentes opciones que hay. Entonces, como pueden ver en la figura, se puede hacer una extrapolación desde el pasado hacia el presente, hacia el futuro, y ver diferentes alternativas. Eso se puede hacer a través de lo que se llama en inglés foresight. Entonces, detectando las tendencias, eso se puede hacer, por ejemplo, con visionarios, gente que tienen un muy buen feeling, como se dice en inglés, para lo que viene. También se puede hacer con modelos, que uno mete diferentes parámetros dentro de un modelo y eso va generando escenarios para el futuro. Pero bueno, tener escenarios, visiones, finalmente no es suficiente, porque es muy lindo saber, ok, eso podría ser nuestro futuro, pero también es importante entonces decidir qué tenemos que hacer en el presente, y para eso sirve el backcasting. Entonces ver, bueno, si queremos llegar a ese futuro, ¿qué tenemos que hacer ahora en el presente? Y con el backcasting se puede hacer planes de acción, y teniendo planes de acción se puede hacer una coordinación entre los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria para iniciar experimentos, porque generalmente estas proyecciones se hacen con plazos de 20 años hacia el futuro, y bueno, hay muchas incertidumbres todavía. Uno tampoco no puede predecir el futuro porque no tenemos una bola de cristal, pero sabiendo más o menos cuáles son las diferentes posibilidades, se pueden ya iniciar experimentos para estar preparados. Bueno, yo ahora voy a dar dos ejemplos de algunos ejercicios de inteligencia estratégica que se hicieron en mi país, Holanda, pero también voy a dar un ejemplo de Chile para acercarme un poquito más a la realidad de Latinoamérica, porque, bueno, Holanda es un país diferente. Ok, en el diapo pueden ver el modelo holandés de innovación de sistemas. Eso tiene que ver con las transformaciones que tiene que tener el sistema de producción agraria de Holanda para ser sostenible hacia el futuro. Y para eso hicieron este dibujo, y pueden ver en el dibujo que está el futuro, están las visiones, pero lo que también se considera
plenamente que hay que hacer, aterrizar a esas visiones. Entonces, lo que se hace en este modelo es que se genera una visión hacia el futuro. También se inician algunos experimentos de innovación radical, pero para asegurar que esto no se aleje demasiado de la realidad productiva de hoy en día, se trata de conectar lo que está pasando en los experimentos con redes de innovación en el hoy en día. Entonces, a través de una agenda de innovación sectorial que está más bien generada por los productores, por los sectores, con esa agenda se trata ya de incorporar algunos elementos de estos experimentos de innovación radical que básicamente tienen que ver con cómo tiene que ser el agro, por ejemplo, en el 2030 o el 2040. Entonces, es como encontrar una manera de ya empezar a anticiparse. Y bueno, como ya dije, los puntos claves son juntar visiones del futuro con prácticas innovadoras existentes. También muy importante, también tiene que ver con lo que se comentó en la presentación anterior. Hay una fuerte enfoque en coinnovación, vienen las señoras del aseo, entonces las tuve que echar. Hay un fuerte enfoque en diseño apoyado por I+D, eso también tiene que ver con la presentación anterior, donde se concluyó la I+D, es muy importante para esto, y también lo que conecta muy bien con la presentación anterior, que hay que tener un enfoque holístico y transversal. Hay que trabajar en la tecnología, arreglos en la cadena, interacción entre diferentes sectores productivos, y también hay que considerar todas las tendencias que se están desarrollando en la sociedad. Bueno, un par de casos para dar algunos ejemplos. El primer caso es el invernadero como fuente de energía, y como quizás ustedes saben, Holanda es un gran productor de flores, también de hortalizas, producimos muchos tomates, berenjenas, pimentones. Eso va principalmente al mercado europeo, pero las flores también salen a otro lado, por ejemplo a Estados Unidos. Pero esa horticultura se basa en realmente un abastecimiento con combustibles fósiles, gas natural. Y como ustedes saben, el gas natural, bueno, se puede acabar en algún momento y también se está volviendo más caro. Entonces, ya hace 15 años, la gente del sector estaba viendo, esto no puede seguir así, tenemos que anticiparnos a que se acabe el gas barato. Entonces estaban pensando cómo podemos convertir ese invernadero que gasta mucha energía, porque hay que calentar el invernadero en el invierno, porque acá hace mucho frío, cómo lo podemos hacer un invernadero que genere energía y donde no hay tantos costos de energía. Entonces lo que hicieron fue hacer un concurso invitando a gente visionaria para hacer diseños, y para hacer aterrizar esos diseños empezaron a construir prototipos, y para también anticiparse a diferentes caminos de transición, para no apostar en un caballo, como se dice en un dicho holandés, hicieron 7 líneas, y diferentes líneas tenían diferentes ideas cómo hacer eso. Entonces, una línea tenía que ver con energía solar, otra línea tenía que ver con guardar la energía que entra en el verano en el invernadero, guardar eso en el suelo para sacarlo en el invierno. Otros tenían que ver con otros tipos de cultivos dentro del invernadero, otras razas que producen mejor o con menos energía. También vieron otras maneras de iluminar las plantas para obtener una mejor cosecha con menos energía. Entonces, habían 7 caminos de transición. Y eso lo conectaron con algunos empresarios innovadores que empezaron a construir los prototipos, y desde que se inició el programa hace 15 años, ya hay cosas que están funcionando y se está viendo, eso es factible, eso es de las 7 líneas la mejor línea, cuál tenemos que hacer a mayor escala. Entonces así han ido anticipándose al futuro. Otro caso bien interesante es el caso de cultivos fuera del suelo, y eso también tiene que ver con normativas
que van a cambiar en la Unión Europea, como fue comentado en la presentación anterior. La política agraria en Europa está cambiando. Bueno, también se está haciendo cada vez más estricto el reglamento medioambiental y entonces probablemente en el futuro cercano van a poner una norma muy estricta para evitar que los nutrientes se vayan al agua. Entonces, el plan es de sacar todos los árboles del suelo. Entonces en la frutícola y arboricultura, sacar todos los árboles del suelo y cultivarlos en substrato. Bueno, esa es una idea bastante radical y recién en 10 años quizás va a haber la normativa, pero ya están experimentando con eso y eso lo hacen de una manera bien interactiva con los productores que guían la agenda de investigación, teniendo esa visión, proyectos interactivos donde aprenden todos los actores de la cadena para hacer esto posible y hacen un monitoreo permanente de los proyectos para también poder incorporar nueva información, porque también con la inteligencia estratégica es importante seguir incorporando nueva información cuando llegue esa información para que no se llegue a un futuro que realmente no es factible. El tercer caso en el cual voy a comentar es un caso de diseño interactivo en ganadería. Acá en Europa tenemos ciudadanos muy críticos y el tema del bienestar animal es un tema muy importante y la manera en la cual producimos hoy en día no es la mejor manera en ese sentido. Y entonces lo que hicieron en la ganadería, en la producción animal, fue aplicar un método donde también, como pueden ver en esta figura, empiezan con los desafíos, hacen un análisis del sistema productivo como existe hoy en día, hacen visiones al futuro, ven quiénes son los actores principales que importan en este sistema y de eso tratan de destilar cómo tiene que verse este sistema del futuro, cuáles son las funciones y cómo se va a ver este diseño. Tratan también de visualizarlo. Y eso sirve como un ejemplo, un prototipo para que los productores del sector vayan desarrollando alternativas. Entonces, el resultado de este tipo de ejercicio es que hacen rediseños para guiar la innovación. Por ejemplo, en el caso de la producción avícola, hicieron un sistema que tiene un bienestar animal muy bueno, que tiene otra forma que realmente es muy diferente de cómo se produce hoy en día, y gracias a este tipo de ejercicios ya hay algunos de estos sistemas funcionando y produciendo. Y también hacen estas cosas, por ejemplo, en la producción de leche, donde tratan de conectar el medio ambiente mucho mejor con la producción. Y esto realmente guía acciones e inversiones. Entonces, son cosas bien importantes para hacer aterrizar a las visiones. Tener una visión no es suficiente. Hay que hacer la visión tangible porque si no, no sirve de nada. Bueno, en Holanda se ve que esta función de la inteligencia estratégica está integrada en el Sistema Nacional de Innovación Agraria porque hay organizaciones especiales para hacer este tipo de trabajo y lo único que hacen es generar visiones, hacer experimentos para poder alcanzar esas visiones. Por ejemplo, hay una organización que trabaja en el sector lechero y hay una organización que trabaja en el sector hortícola. Y por ejemplo, esta organización en la producción de leche también está anticipándose a un futuro donde los productores holandeses ya no tienen cómo competir en el mundo porque otros países lo hacen mejor. Entonces están viendo cómo podemos aprovecharnos del conocimiento que tenemos de manejo del pasto para sacar otros usos del pasto, por ejemplo, para producir energía. Entonces también están viendo ya las alternativas, porque podría ser que en 20 años ya no hay rentabilidad del sector lechero holandés. Puede ser. Bueno, ahora yendo a Latinoamérica, tomando el caso de Chile,
En Chile también ya empezaron a trabajar en esta cosa de la inteligencia estratégica. Bueno, de hecho ya lo han hecho hace varias décadas. La Fundación Chile ha hecho cosas importantes para crear futuros para el agro chileno y para también ver qué tenemos que hacer, pero eso no tiene una visión transversal sobre todo el sector agrícola, todos los subsectores, todo el sistema nacional de innovación agraria. Entonces, en el 2010-2011, con el Banco Mundial, el Ministerio de Agricultura y la Fundación para la Innovación Agraria hicieron todo un ejercicio de inteligencia estratégica para generar algunos escenarios hacia el futuro para el agro chileno. Y esto lo pueden ver aquí, Chile Visión 2030, una visión de la innovación agraria en Chile hacia el 2030. Este informe se puede descargar, está disponible en Internet y bien interesante. Entonces aquí hacen proyecciones hacia el futuro, ven todos los desarrollos. Bueno, en Chile el cambio climático es muy importante también, la apertura de mercados es muy importante para Chile. Entonces están viendo bajo diferentes parámetros cuáles son los escenarios posibles y aquí pueden ver que formularon 3 diferentes escenarios y parece que elaboraron solamente 2 de esos para estipular cuáles son las acciones que tenemos que tomar y cuáles son los componentes de esos escenarios. Entonces hicieron 2 visiones principales: business as usual, las cosas como de costumbre, y tierra cálida, y cada visión tiene sus propias implicaciones. Yo no voy a explicar todas las implicaciones de las visiones, las pueden ver en el informe, pero eso guía las acciones de los actores en el Sistema Nacional de Innovación Agraria de Chile. Pero lo que es transversal, que hay algunos valores claves en estos escenarios, que es la capacitación continua, tiene que ser honesta y saludable la agricultura o la producción, tiene que ser integrada internacionalmente y basada en información, tiene que ser limpia, eficiente y equitativa. Entonces también consideran algunos valores que tienen que tener esa trayectoria hacia el futuro. Bueno, entonces en el 2011 terminaron ese informe, pero bueno, el papel es muy paciente, como decimos en Holanda, pueden haber muchas cosas escritas sin que pase nada. Entonces, para hacer aterrizar a las visiones y para inducir acciones, hicieron un plan de acción, y en ese plan de acción salió, bueno, para poder tomar acción hay que mejorar la coordinación. Entonces, como última acción en esta línea de análisis, de diseño, se hizo un diseño para una unidad de coordinación en el Ministerio de Agricultura para poder coordinar los actores, para empezar a trabajar en esos escenarios, pero también para tener una coordinación continua, para también organizar la inteligencia estratégica como función permanente en el Sistema Nacional de Innovación Agraria de Chile. Bueno, la conclusión: crear la inteligencia estratégica continua en los sistemas nacionales de innovación agraria es importante, debería ser un rol, alguien tiene que tomar ese rol. Hay que anticipar a varios posibles futuros, no hay que apostar en un caballo, pero hay que tomar como 3 o 4 líneas y experimentar en las 4 líneas. No quiere decir que todos van a ser futuro, pero hay que crear esa diversidad, esa variedad, para no apostar en el caballo equivocado. Y entonces hay que también tener la capacidad de experimentar y hacer aterrizar las visiones. Y eso es un rol también muy importante para las organizaciones de investigación, que no solamente se enfocan en solucionar problemas existentes, pero también que sean capaces de crear modelos, proyecciones, y también que pueden crear diseños hacia el futuro. Y yo creo que en algunos países eso ya está pasando, pero quizás en otros países no, y eso es, yo creo, bien importante. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a tener la sesión de preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lorenz. Ha sido una muy buena explicación, muy buena presentación y comentario a la conferencia anterior. Ustedes han escuchado cómo Lorenz Clerc nos habla de dos formas de coordinación y específicamente se mete sobre todo a lo que tiene que ver con la coordinación de política. Y ahí destaca el papel tan importante de la inteligencia estratégica. Nos presentó el modelo holandés de innovación, el Sistema Nacional de Innovación, y también nos presentó 3 casos de Holanda. Y destacó el papel de los gestores sistémicos de innovación especializados en inteligencia estratégica. Asimismo, habló de Chile, de lo que se está haciendo allá en el Sistema Nacional de Innovación. En conclusión, él destaca que la inteligencia estratégica debe de ser continua en los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria. Es una visión muy importante de los sistemas nacionales de innovación y creo que se vincula muy bien con la exposición que acabamos de tener de Rafael Trejos. Quisiera ahora que pudiéramos pasar a las preguntas y comentarios de los participantes. Me voy a permitir hacer lectura de algunas de las preguntas y también les pido que aquellos que no hayan hecho todavía preguntas a la presentación de Lorenz Clerc nos hagan favor de mandarlas por el chat para poderla comentar con nosotros. La primera pregunta es de la Fundación Produce del Distrito Federal, Octavio Rivera. Él plantea a Rafael Trejos si se ha realizado alguna investigación que determine el valor económico de la acción de restablecer el entorno ecológico, del entorno ecológico, los nutrimentos extraídos en forma de productos alimentarios. Otra pregunta también para Rafael Trejos es de Ezequiel, del INTA de Argentina. En el marco del cambio de contexto, con la desaceleración de la economía, ¿cómo evalúa la nueva situación para la agricultura familiar? ¿Es una nueva restricción? ¿Es una oportunidad? Y una pregunta más en esta primera ronda de Marcelo Schotzender. Parte del desarrollo tecnológico está enfocado a producir más con menos recursos, agua, tierra y trabajo. ¿Cómo se complementa la tendencia de producir lugares de trabajo con la competitividad productiva que tiende a producir con menos mano de obra? Adelante, Rafa. Rafa, ¿nos escuchas? Rafa, ¿nos escuchas? Algo está pasando con el sonido en el caso de Rafa. Ya está. Muchas gracias, Rafa. Tienes la palabra. Rafa, parece ser que tu micrófono está cerrado. ¿Lo podrías abrir para que te podamos escuchar todos? Bueno, en lo que podemos, lograr la comunicación con Rafael Trejos, quisiera hacerle una pregunta a Lorenz Clerc, de la Secretaría Ejecutiva de la Red Innovagro. ¿En qué debe trabajar América Latina y el Caribe para hacer efectiva la instrumentación de los planteamientos estratégicos? Claro, con el enfoque de innovación.
Adelante, Lorenz. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Qué bien. ¿Qué tiene que hacer para hacer efectivo esto? Yo creo que esto es más bien un tema de organización. Hay que ver, ¿ya existe alguna organización que toma este rol de organizar la inteligencia estratégica? Y si no existe, hay que tratar de ver cómo hacerlo. Esto se puede hacer más bien como eso se puede hacer instalando una organización en el país, pero también como muestra el caso de Chile, eso se puede hacer a través de la contratación de una consultoría, entonces contratar externos para tomar este rol y hacer este trabajo cuando uno todavía no quiere invertir en una organización permanente. Muchas gracias, Lorenz. Otra pregunta más tiene que ver con el modelo del Sistema Nacional de Innovación de Chile. ¿Podrías profundizar un poco más sobre este modelo, ya que tú has estado trabajando muy de cerca con ellos? Bueno, en Chile ya hay un sistema de innovación bastante maduro en el sector agraria. Bueno, es un caso de mucho éxito, pero lo que pasa en Chile que aunque están todos los actores y también hay muchos instrumentos de apoyo a la innovación, falta todavía un poco la sinergia entre estos actores. Y por eso el gobierno ha tomado la decisión de tratar de mejorar eso para que se cree más sinergia en el sistema de innovación. Pero yo diría que el sistema de innovación de Chile tiene casi todos los componentes. Tiene inversión suficiente en I+D y aunque podría ser todavía más, tiene bastante capacidad en investigación agraria. El sistema de extensión se está recuperando, pero lo que falta todavía es esa misión compartida y también un enfoque un poquito más programático, porque eso también es algo muy importante que esta cosa de la inteligencia estratégica también te debe conducir a tomar un enfoque programático donde se juntan varios proyectos para crear una masa crítica para desarrollar una cierta línea. Y eso ahora se está tratando de hacer en Chile. También construyendo en lo que ya hay, porque ya tienen, por ejemplo, centros de excelencia y ya trabajan en ciertas áreas, pero eso lo tratan de mejorar todavía más. Muy bien, muchas gracias, Lorenz. Creo que esta parte que señalas de que la inteligencia estratégica debe conducir un enfoque más programático es clave, ¿no? Si no hacemos esta vinculación, es muy difícil realmente lograr impactar. No sé si, Rafa, ya estás manejando bien tu micrófono para poder ayudarnos con las respuestas a las preguntas que te planteamos. No sé, ¿me escuchan? Perfecto. Adelante. Ok. Sobre las tres preguntas que me hicieron, sobre la primera pregunta, sobre el valor, la valoración económica, no tengo ninguna información, lamentablemente, sobre eso. Creo que hay un campo de investigación ahí que es una tarea pendiente y que habría que destinarle esfuerzos en el futuro próximo a eso. Sobre la pregunta de Ezequiel de Argentina sobre cómo se evalúa el papel de la agricultura familiar, nosotros consideramos, y así lo hemos establecido en el informe especial que estamos terminando de completar con la FAO y la CEPAL, es un informe conjunto que hacemos todos los años. El tema del informe especial de este año es sobre agricultura familiar y ahí lo consignamos. Creemos que hay una gran oportunidad, porque tiene un gran potencial en la agricultura familiar en América Latina. Eso, la mayor parte de las explotaciones agropecuarias en América Latina están en manos de la agricultura. La gran parte están en manos de la agricultura familiar. La agricultura familiar tiene muy bajos niveles de productividad, que aumentando
un poco los niveles de productividad, se puede tener un doble impacto muy positivo. Uno, por un primer impacto en aumento de la oferta disponible para la seguridad alimentaria, aumento de la producción. Se pueden elevar los rendimientos, con solo elevar los rendimientos un poco se puede lograr grandes impactos en el aumento de la producción. Pero hay un segundo impacto, y es que si la agricultura familiar puede ser más eficiente, más productiva, porque eficientes son con las limitaciones de recursos que tiene, pero si puede ser más productiva, tener más rendimiento de producción, automáticamente van a tener mayores fuentes de ingresos, y eso les va a facilitar el tema de acceso a los bienes, a los alimentos, que es otro componente importante de la seguridad alimentaria. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo importante, y ahí a la parte de ciencia, tecnología, todos los sistemas de extensión, que hay que repensarlos en América Latina y convertir a los extensionistas tradicionales en agentes de cambio para lograr un impacto de mejorar los sistemas de producción de la agricultura familiar. Yo creo que hay gran potencial en América Latina. Y sobre la última pregunta, que no la capté muy bien, sobre el desarrollo tecnológico, sí, yo lo que podría opinar, si capté bien la información, es que tanto Argentina con los aumentos de rendimiento, como el esfuerzo que ha hecho Embrapa en Brasil, entonces nos han demostrado, digamos, cuán rentable es invertir en ciencia y tecnología en la agricultura. No nos podemos quedar en inversión en ciencia y tecnología, sino que hay que agregarle el componente de innovación más allá de la tecnología, no solo innovación tecnológica, sino más allá de la tecnología, como factor determinante de la competitividad y de la producción agrícola de América Latina. Lamentablemente América Latina invierte muy poco en ciencia y tecnología en la agricultura, en la generación de ese conocimiento. América Latina está muy por debajo de lo que invierte en su conjunto, América Latina, de lo que invierte en países como España o Corea, que por sí solos invierten más que el total de América Latina, y de lo que poco invierte América Latina, resulta que la inversión está concentrada en Brasil, en Argentina, en muy pocos países. Más del 80% de la inversión, de los recursos que se dedican a investigación en América Latina, están concentrados en 2 o 3 países de la región, Brasil y Argentina principalmente. Y entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por la parte de generación de conocimientos, de inversión en ciencia y tecnología, pero no nos podemos quedar con la generación de conocimientos, sino hay que ver cómo llevamos ese conocimiento a transformar la agricultura, a cómo ese conocimiento se puede llevar a los pequeños agricultores y cómo esos pequeños agricultores pueden insertarse en las cadenas de valor para poder tener un mayor impacto en el desarrollo, no solo de las condiciones socioeconómicas de los actores en el campo, sino en el impacto en cuanto a la producción agrícola y el papel que puede la producción agrícola de América Latina jugar dentro de la seguridad alimentaria mundial. Muchas gracias, Rafa, por tus comentarios. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Quisiera darle las gracias a Carlos Casamiquela, a Carlos Gómez y a Cindy Hernández por sus comentarios. Les prometo que se los vamos a mandar, y a Norma Pensé, les prometo que se los vamos a mandar a nuestros conferencistas para que ellos nos den sus comentarios y que los podamos enviar a ustedes. En este momento vamos a pasar a nuestra etapa final, que son las conclusiones sobre esta conferencia, y le pediría al médico Mauricio Lastra, que es presidente de la red Innovagro, que nos haga el favor de dar sus conclusiones. Adelante, Mauricio. Bien, pues, buenos días a todos. Primero agradecer la presencia de nuestros 2 conferencistas, de Rafael Trejo y Lourdes Clerc, por sus excelentes presentaciones y sus motivaciones
que yo creo que mucho van a servir para quienes tienen que tomar decisiones importantes, tanto de políticas como de el trabajo en la vida diaria. Y a todas las personas que nos siguen en esta tercera videoconferencia, en este gran esfuerzo que hace la Red Innovadro por poner el conocimiento a disposición de todos los miembros de la red. Ya se ha comentado bastante de las espléndidas presentaciones, no tendría mucho que decir porque fueron demasiado claras y contundentes. Sin embargo, me voy a permitir, con el riesgo de primero de redundar mucho, pero otro de salirme un poquito del tema, pero hacer algunas consideraciones que, pues, en particular los dos conferencistas nos han hablado de temas que son muy importantes y que son centro de nuestra atención en lo que son las políticas agroalimentarias y de cómo nos movemos dentro de nuestros países en el entorno de los sistemas nacionales de innovación y cómo interactuamos con todos los actores que participan en la innovación agropecuaria en general. En nuestros días tenemos enfrente grandes desafíos de producir más con menos, que ya se ha comentado ampliamente, y Rafael nos explicó las políticas agroalimentarias que trascienden el ámbito agropecuario y la mayor parte de los factores que inciden en la alimentación está fuera de la política sectorial, por lo que él propone que pasemos de políticas agrícolas a políticas de agricultura, y yo le agregaría políticas de agricultura de Estado que sean transversales, porque se habla a veces de políticas de gobierno, pero necesitamos políticas de Estado que sean de más largo plazo. Igualmente, Rafael habló de 3 elementos fundamentales en el modelo actual, que estaban basados en el crecimiento basado en las innovaciones tecnológicas, la revaloración del mercado interno en lugar de las exportaciones y el Estado como proveedor de bienes públicos que deben incluir estímulos a la innovación, regulaciones claras, subsidios focalizados, ante el aumento, más bien del aumento, sino la movilidad de los precios de los alimentos bajos, entre otros, porque a veces los precios se van altos para el consumidor, pero también representan altos no siempre, pero a veces también para el productor. Y entonces pues, tenemos que nosotros cuidar las dos partes nosotros quisiéramos tener alimentos baratos, pero eso implica que también al productor le van a pagar muy barato. Entonces ahí tenemos que mediar eso. En este sector y en nuestros países es estratégico que las ayudas gubernamentales se orienten a estimular el crecimiento y el empleo, como lo está haciendo la Unión Europea, señalaba Rafael. Es necesario hacer atractivo el campo para los jóvenes, es una verdad, es algo que a cada rato sale que el emprendimiento de la población rural. Tenemos que favorecer la agroindustria, para eso necesitamos la asociatividad, aumentar la inversión pública y privada en la investigación, en las innovaciones que incrementen los rendimientos, desde luego sin dañar el medio, y como también comentaba, hay que incrementar la participación tanto del Estado como de los privados en el manejo de riesgos. Cada vez la agricultura está sujeta a más riesgos, y en la estrategia para promover estrategias de crecimiento de esto. Rafael también nos sugirió volver la mirada hacia China, como lo dicen los expertos, que es una economía emergente, como lo vimos, juega muy fuerte tanto como exportador como importador, y lo que haga China pues nos afecta a todos. Ellos también, los chinos también, como él menciona, reconocen la necesidad de sustentar su modelo de crecimiento en el mercado interno, en la investigación y el crecimiento inclusivo. Son lecciones que un jugador de este tamaño nos da y que debemos tener presentes para nuestra toma de decisiones. De Brasil, Argentina y también debemos agregar Chile, podemos aprender cómo se han posicionado en el mundo agroalimentario sustentados en la tecnología, en la biotecnología, y cómo han diferenciado las posibilidades de que la agricultura comercial de la agricultura pequeña, de pequeña escala, y la potencialidad que tienen las redes de valor. Importantísimo remarcar que se mencionó, creo que en las dos pláticas, es el Estado como proveedor de bienes públicos. O sea, en nuestros países, sobre todo en los países de Latinoamérica y en México en particular, se han privilegiado cuando los hay, últimamente los apoyos privados,
y nuestros países crecieron cuando se invirtió en bienes públicos. En síntesis, Rafael nos ha hecho una invitación para anticiparnos al futuro, tomar las mejores decisiones, para eso hay que estar muy bien informados, y de invertir mayores recursos en investigación, desarrollo, innovación y mejorar el rendimiento y la competitividad. A este reto se suma que Lorenz nos propone para anticiparnos al futuro, invitarnos a desarrollar la inteligencia estratégica, como ampliamente lo explicó, en los sistemas nacionales de innovación. Es decir, captar las tendencias, abrir la mente para ver los escenarios, para jerarquizar y orientar las innovaciones, así para decidir y dirigir las inversiones que deben hacerse. Al final de cuentas, tener la información precisa, concisa y oportuna para la toma de decisiones, pero no solamente del momento, sino del futuro. Para ello tenemos que elaborar planes de acción en coordinación con otros actores. O sea, realmente la agricultura no solamente es de los agricultores, sustentadas en agendas de innovación, redes de innovación y sobre todo algo que remarcó y me pareció muy interesante, experimento de innovación radical. O sea, tenemos que hacer cosas de verdaderamente impacto que zamarreen, como decimos, la producción, porque a veces nada más estamos dando curaciones leves a un problema mayor. Entonces tenemos que hacer cosas de verdadera innovación radical, como nos los plantea lo que hace Holanda, y que debemos mirar más hacia allá. Y algo que también es muy importante, no hay una sola solución. Tenemos que ver todos los escenarios, todas las posibles soluciones, todos los actores, sobre todo, que tienen que ver con esto. Nos ha comentado también que hay que juntar las visiones de futuro con prácticas innovadoras existentes y enfocarnos a la coinnovación, en la investigación, el desarrollo y en la interacción de los sectores productivos y la sociedad en general. Un punto relevante que tocó es la formación de gestores sistémicos especializados en innovación, lo que llama inteligencia estratégica, en Holanda. Y yo creo que en este punto la red Innovagro juega un factor importante. De hecho, este seminario esta videoconferencia, perdón, es parte, y los seminarios y las reuniones que hacemos, es parte de esta inteligencia estratégica, de esta visión y este compromiso que tiene la red Innovagro con todos sus actores. Lorenz también ejemplificó con Chile, que desde hace décadas hace inteligencia estratégica, y creo que esos y otros muchos ejemplos que dimos ahí son dignos de copiarnos, dignos de, no copiarlos, adaptarlos a las realidades. No se pueden hacer copias al carbón, sino necesitamos que adaptarlo cada quien a sus posibilidades y realidades, ¿no? Ambos pues nos invitan a trabajar de una forma diferente, organizada, interactuando con todos. Yo digo que el camino es muy largo y todos cabemos y todos tenemos una parte que hacer en el camino. Todos, como dicen los constructores de carretera, cada quien su tramo. Entonces, cada uno debemos asumir su tramo. Y esto tiene que ver, al final de cuentas, con que nos enfrentamos actualmente a una agricultura con cambios bruscos en todos los aspectos. Algo que me llamó la atención, y qué bueno que así pocas veces oí la palabra crisis. Yo creo que debemos también ir innovando en el discurso y en la acción. Yo creo que debemos estar pasando de la crisis a la oportunidad. Por muchos años en todas las conferencias, en todo el mundo hablaba de crisis, y yo creo que estos cambios bruscos deben representar oportunidades y ocupaciones, no tanto preocupaciones. Hoy tenemos cambios climáticos y que pueden aumentar o bajar la producción, y de un año a otro es totalmente, y a veces nos preparamos para precios altos por baja producción y resulta que es exactamente al revés. Los cambios económicos, anteriormente ustedes en la agricultura no se preocupaban, pero resulta que si China hace una buena o mala política, la Unión Europea o Estados Unidos, todo nos afecta. Los mercados, los emergentes, ya se habló, pero los de emergencia, porque viene una helada, una sequía, y viene una emergencia y cambia totalmente los panoramas que se tenían. Los precios cambian con una
velocidad vertiginosa por cualquier cosa. Una mala declaración de un político, una sequía, una helada, subió el precio del petróleo, bajó el precio del biocombustible, una cuestión política, el Farm Bill, como lo vimos, las políticas de la Unión Europea, la política de China, de Rusia, o sea, todo eso está jugando. El petróleo, ahora aparece el gas shale, y al final de cuentas la producción de alimentos está regida por todos estos factores externos que muchas veces, o más bien, que no tienen nada que ver con la cuestión de innovación, de productividad, pero esa es nuestra realidad. Actualmente, cada ciclo, antes de lo que ya hablábamos de años, ahora cada ciclo agrícola es atípico, cada ciclo de 4 a 6 meses es atípico. Las predicciones raras veces se cumplen. Yo siembro sorgo en mi tierra y tengo 3 años esperando el precio alto que nos habían dicho que porque ya se había acabado el grano nos íbamos a matar unos a otros por falta de alimentos, y tengo 3 años de precio a la baja porque cada vez que salimos con la producción hay excedente. Entonces, las predicciones no se están cumpliendo como los grandes observadores. Lo cierto es que cada ciclo es diferente al anterior, cada ciclo es atípico, y entonces la única que tenemos para poder enfrentar de mejor manera es la información. Y con mayor información precisa, como la que estamos presentando aquí, pues tendremos menos, o sea, trataremos de hacer menos adversos todos estos cambios. O sea, no quiere decir que teniendo esta información vamos a estar inmunes, vamos a estar perfectamente blindados y acorazados para que estos cambios no nos afecten. No pretendemos tanto, pero con una información oportuna, veraz, de gente experta como la que hoy tenemos aquí, pues yo creo que los cambios bruscos nos agarrarán más preparados. Entonces, pues, debemos estar preparados a que las innovaciones no solamente tienen que ser tecnológicas, las innovaciones tienen que ser en cada uno de nosotros, en nuestra forma de actuar, innovaciones de proceder, en la administración, en las políticas públicas, porque cuando se habla de innovaciones, nos las transfieren todos los productores, tienen que ser innovadores, todo lo demás que forma parte de la cadena. Entonces, tenemos que ser innovadores todos, y la red Innovagro, con eventos como ese, contribuye en mucho a esta nueva forma de actuar de todos los actores que tenemos que ver con la agricultura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mauricio. Y yo también quiero darle las gracias a nuestros expositores, a Rafael Trejos, a Lorenz Clerc, por habernos apoyado en esta videoconferencia que ha sido de verdad muy, muy rica y muy útil para todos nosotros. Y también agradecerles a todos ustedes su participación en esta videoconferencia. Vamos a subir este video de la videoconferencia a la página web para que ustedes puedan utilizarla, difundirla. También vamos a subir materiales, las propias presentaciones que hicieron aquí en PowerPoint, así como links que nos han proporcionado los expositores. Y también, finalmente, quiero aprovechar para invitarlos a nuestra última videoconferencia. El 11 de diciembre vamos a tener nuestra última videoconferencia. El tema es el rol de la propiedad intelectual en los sistemas de innovación agroalimentaria. Va a ser a la misma hora que en esta ocasión, así es que los esperamos. Muchísimas gracias por su participación.